Hola, bienvenidos a este nuevo capítulo de Offbeats. Yo soy Fer Jarada, estoy acompañado de Agus. Eh, Soy baterista independiente, recién llegado a la Ciudad de México, me dedico a hacer música, me gusta mucho la música electrónica, improvisar y cosas que estén como alrededor de eso. En este capítulo vamos a hablar un poquito del dueto que tenemos y de interplay, que es tocar a dueto y un par de cosas más. ¿Qué tal? Yo soy Agustín Ayala, soy tecladista y productor, ingeniero de audio, igual de la Ciudad de México. Y bueno, llevo muchos años tocando con bandas de diferentes géneros y principalmente improvisación. Ahí si quieren pueden checar mi página, agustinayala.com, y bienvenidos a este capítulo de Offbeat. Bueno, Ayala es la banda, ya es una banda, ¿verdad? Sí, es una Una banda. banda de dos, un dueto, que está enfocado a la improvisación, pero orientada. Le llamamos composición en vivo. Vamos a hablar un poco más sobre qué significa composición en vivo durante este capítulo y intentamos pues utilizar elementos electrónicos y nuestras influencias son como pues el hip hop, el jazz experimental y bueno, tal vez les dejemos unos links por ahí de cosas que nos gustan. Tenemos un EP de 4 canciones que lo pueden checar ahí en todas las plataformas y más pronto tendremos más música. Lo principal de esto es el interplay entre los dos. Nunca pensamos las canciones y no las hacemos ahí al momento. Y es una manera de tocar que se tiene que desarrollar de cierta manera. Tienes que escuchar de cierta manera, tienes que tener claro muchas cosas y bueno, espero que les guste lo que vamos a ver. Esta banda, este dueto, empezó precisamente así, improvisando, eh, sin pensar en nada en particular, nada de música, solamente pasarla bien. Siempre hay propuesta de ideas constante, nos estamos escuchando todo el tiempo y el interplay se trata justo de eso, al menos en este dueto, como de estar proponiendo constantemente y de intentar ser lo más musical posible con todas las ideas que rodean la música. Vamos a empezar con tres ejemplos de grooves estables. Yo voy a empezar, después empieza Agus otro, y en el tercero va a ser al tanteo. Bueno, como se dan cuenta, lo principal es primero entender bien qué es lo que está haciendo el compañero con el que estén tocando o los compañeros con los que estén tocando. Intentar sentir las vueltas de cuatro. Las vueltas de cuatro son muy musicales. Entonces, cuando vas pensando en vueltas de cuatro y empiezas en la primera vuelta, pues se siente como que ahí va la música. Obviamente puede haber muchas variaciones, ¿no? Pero en este formato de improvisación es muy claro, porque siempre cada vez que hay una vuelta de cuatro es que algo va a cambiar o se va a pasar alguna sección, ¿no? Es una manera muy sencilla de, pues de hacer eso, de ensamblar las secciones sin estar pensando de vueltas menos, vueltas más, porque estamos improvisando en vivo, ¿no? Entonces yo cuando empiezo a tocar Fer, yo en mi cabeza estoy pensando qué líneas pueden quedar sobre lo que él hace. Entonces empiezo a imaginar qué es lo que va a tocar para que cuando ya dé la vuelta de cuatro, o si necesito más tiempo, 8 o 12,
ya tener una idea clara antes de, no crean que de repente, toco y ya está, ¿no? Entonces vas creando en tu cabeza qué es lo que quieres que suene. Y a partir de ahí lo vas desarrollando. Siempre acuérdense, intentar rellenar espacios, ¿no? Puedes seguir algunos patrones que pueda hacer el otro músico o más bien rellenar los espacios de. No les recomiendo hacer lo mismo, ¿no? Copiar exactamente lo mismo que hace el otro, porque pues es como cuando hablas, ¿no? Alguien dice algo y tú le contestas, no dices lo mismo, no dices, hola, ¿cómo estás? Y contestas, hola, ¿cómo estás? ¿No? Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? También, y ya haces una conversación. No siempre tiene que copiar lo que dice el otro. También, como se dieron cuenta, yo empecé a tocar alguna idea en particular y además de las vueltas de cuatro, cuando Agus empieza a tocar, siempre lo escucho, dependiendo de si es como una línea de bajo lo que está haciendo, si empieza tocando acordes, dependiendo como de los colores que empiece a ver, me empiezo a dar una idea de qué puedo seguir tocando, hacia dónde me puedo mover, qué puedo hacer, si me quedo callado, si relleno espacios, como decía Agus también. Entonces todo es escucharse constantemente y de no repetir lo que el otro está diciendo, ¿no? O puede ser que sí, pero es muy raro. Normalmente es una conversación que se empieza a generar sin, eh, sin levantar la voz, sin quedarse callado, sin nada de eso, ¿no? Sino hablar como hablamos normalmente. En el ejemplo que acabamos de ver, yo empecé con una frase que se puede interpretar de muchas maneras. Puedes sentir el uno en diferentes partes. La frase era. Entonces, el beat como que primero se te ocurre es como un 6 octavos, ¿no? Teniendo el uno aquí. Pero puedes también interpretar como si Fer pudo haber empezado el uno en otro lugar, como lo va a hacer ahorita. Entonces, algo que les recomiendo es que siempre que van a empezar una idea para contestarle musicalmente a alguien, siempre pasa que se nos ocurre algo la primera vez. Se le llama como el primer impulso, ¿no? El primer impulso de qué quieres contestar musicalmente. A veces puedes generar ideas musicales más interesantes si ese primer impulso lo reprimes y piensas en una segunda vez qué variación le podrías dar interesante. Y eso les puede dar mucho para no siempre estar haciendo lo mismo a la hora de improvisar. También es muy importante que, así como empezó Agus esa frase, es precisamente eso, una frase en la que está todo claro, ¿sí? Es difícil a veces cuando estamos componiendo en vivo generar una idea y no tener bien claro qué es lo que estás tocando porque eso le va a dar problemas a tu compañero. Entonces, tener bien claro lo que estás diciendo, no importa si es muy complejo o si es muy sencillo, pero que con quien estés conversando o quieras conversar, tenga bien claro lo que tú estás diciendo.
En este ejemplo, como se dieron cuenta, estaba en un compás irregular, pero eso no quiere decir que tenga que ser más complicado o más sencillo. Simplemente es como tener eh, la misma pauta para hacer las cosas, para desarrollar una conversación. Se estableció algo, empezó a haber un diálogo, Agus hizo muchos cambios, pero se mantuvo la esencia de lo que estábamos tocando, ¿sí? Porque no es un jam, ¿sí? Es establecer un tema y abarcar la mayor cantidad como de subtemas posibles con tu personalidad. Si se fijan, lo que yo intenté en este fue no hacer el 7 octavos todo el tiempo, sino que estaba pensándolo yo más como un grupo lineal, como puras negras, ¿no? O, bueno, 7 pulsos, ¿no? Entonces, sin pensar dónde estaba el uno y demás. Y a veces sí agarrar el uno y a veces no. Entonces, no todo lo que toquemos tiene que estar siempre como cuantizado. Pueden hacer cosas que estén donde no van y demás, mientras uno se esté escuchando, ¿no? También luego pasa muchas veces que estamos en un compás raro y caemos bien en uno y ese se vuelve el uno sin que lo sentamos. Entonces, pero el chiste es estar siempre escuchando y no perder el pulso. Si tú no pierdes el pulso, puedes caer en cualquier uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, en contra de cualquiera de esos y va a sonar como que ahí va, ¿no? Pero tienes que tener bien claro el pulso. Eh, Les recomiendo eso. A la hora de estudiar, háganlo no solamente en 4 cuartos, háganlo también con compases regulares y también hágalo con el metrónomo en uno, 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 y tiren frases no importando en qué compás está. Y eso les va a dar como no sé, más posibilidades rítmicas a la hora de estar componiendo. También hay otra cuestión. A veces, bueno, siempre hay que tener el pulso presente, pero en este caso, en mi papel como baterista, Agus empezó a colorear de una forma en la que el tiempo se vuelve como de goma. Entonces, tienes como dos perspectivas, ¿no? Una que está como flotando, ¿sí? Pero no deja de tener sentido. Y la otra es como el fundamento, que está a la par y hace que exista un pulso, a pesar de que el tiempo se sienta flotando. Ok, en este ejemplo ya hubo algo más dentro. Ya no solamente era fijarse en el pulso, que el tiempo se mueva de cierta forma, sino había un énfasis en algo, que era la melodía. Agus empezó a desarrollarla y automáticamente yo empecé a pensar en tanto la subdivisión en la que lo estaba haciendo y como todos los aspectos teóricos de los que constaba, ¿no? Pero además él estaba diciendo algo. O sea, empezó a cambiar un poquito después de cierto tiempo, empezó a cambiar las notas y eso hace que cambie la intención, ¿sí? Hay diferentes dinámicas dentro de la conversación que estamos teniendo y eso crea diferentes emociones dentro de la música que se está tocando. Y como es en vivo, es al momento. Entonces, si no lo estuviera escuchando no podría pasar. Siempre escúchense.
Y en este caso le damos énfasis a la melodía porque eso fue lo que hizo que todo esto se moviera. Tal vez lo más difícil ya en un aspecto melódico y armónico es como decidir qué acordes hacer. Em, la única manera de desarrollar eso es estar tocando muchas canciones y saber muchas progresiones y lanzarte a ver qué suena. Muchas veces yo digo, voy a escoger 3 acordes y a ver cómo suena. También no tengan miedo de que suene mal. Muchos jams nacen muertos. Entonces, ahí es donde le pones mucho reverb a todo y y que algo pase, ¿no? Entonces, siempre al principio les recomiendo que empiecen con progresiones sencillas. Ahorita está agarrando 3 acordes, 4, la bemol max 7, sol menor 7, fa menor 7 y regreso a sol menor 7. La segunda vez, la bemol max 7, sol menor 7, fa menor 7 y mi bemol max 7. Es muy importante que recuerden esa vuelta, ¿no? Recuerden esa vuelta para que de esa manera le puedan dar una continuidad. Y al principio no estaba haciendo ninguna rítmica en particular, simplemente eran 2, 3, 4, 1 y los cambiaba como en unos contras, ¿no? Y después poco a poco fui desarrollando la melodía. ¿Por qué? Porque también primero debe estar claro una parte para poder generar la siguiente, ¿no? Y como es improvisación en vivo, como estamos componiendo en vivo, no podemos de una que todo funcione porque no sabemos qué va a pasar después. Entonces son como bloques, entonces se van haciendo poquito a poquito las cosas. Tienen que tener mucha memoria, acordarse qué pasó antes o qué pasó después, ¿no? Para poder regresar a esos temas. Cuando dice la melodía, entonces Fer tiene que decir, ah, ok, se va a repetir esa melodía después, ¿dónde entró? Y nos agarramos de eso para hacer. Después hice otra melodía que era como también darle coherencia rítmica o coherencia melódica o demás cosas de composición, que bueno, eso es para otra clínica de offbeat. También es súper importante, como dijo Agus, saber que hay un antes y un después. Pero no puede haber un antes si él toca la melodía, la primera melodía, y yo hago algo así. ¿Sí? Y tampoco si algo así como... etcétera. O sea, no es al tanteo, sino lo estoy escuchando y empiezo a conversar con él, ¿sí? Es como si te hablaran, no sé, de pan y tú hablas de política. Entonces, no tiene coherencia. Tengo que ser coherente con lo que estoy diciendo, tengo que ser coherente con mi dinámica, con lo que estoy escuchando, con lo que voy a responder, ¿sí? Y no puedo levantar la voz si es mi primera palabra en la conversación. Eso tiene que estar bien claro cuando empiezas a tocar algo de improvisación en tiempo real.
Bueno, en este ejemplo, si se fijan, todo partió de una idea melódica. Eh, Algo que les recomiendo desarrollar mucho y practicarlo es lo que se le llama el desarrollo motívico. Poder tomar una serie de notas y cambiarles el ritmo, expanderlo, contraerlo, moverlo, ¿no? Entonces yo puedo tomar la frase original y hacer o, o, muchísimas variaciones hay, ¿no? Interminables. Y se fijan también en este ejemplo, yo no estaba pensando tan como en cuatro, estaba pensando más musicalmente, como tripe, parerura, tiripa, perura. Y si yo lo hago coherente, tal vez Fer diga, ah, ok, no está tocando justamente con cuadrado en el compás. Entonces él ya no piensa la música como en cuatro cuartos o en siete, no sé qué. Ya está simplemente pensando en el pulso y escuchando lo que yo hago y respondiendo. No sé qué hayamos hecho, yo no sé, tú sabes, yo no. Yo tampoco. Entonces, si alguien lo quiere transcribir, se gana una clase gratis con Fer. Gratis. Gratis. Nada Entonces, por Offbeat. el chiste es hacer desarrollo de lo que sea, ¿no? Y después generar partes. Lo que solamente yo hice en esto no fue un solo, no fue nada, fue desarrollar rítmicamente una idea muy sencilla, poniéndole diferentes acordes, haciendo diferentes cosas. Lo que sí es que para acabar, ¿no? Ya necesitamos como saber dónde vamos a acabar los dos, ¿no? Entonces al final se fijan, ya marqué la frase rítmicamente. Pripepa perura, pripepa perura, pripepa perura. Y ya podemos acabar, ¿no? De hecho, es terura, son 6, ¿no? Creo. Sí. O 12, o lo que sea. Entonces, es muy importante que, bueno, algo que no hemos hablado es para poder desarrollar todas estas cosas, primero cada uno en nuestro instrumento tenemos que estar cómodos y saber lo que vamos a hacer. Yo no puedo estar pensando, ay, ¿cómo era el si bemol 7? O, híjoles, ¿qué escalaba aquí para improvisar? No puedes, porque aquí estás tocando, ¿no? Es muy importante que cada uno de su instrumento tenga bien claro los acordes y demás. Yo no creo que Fer esté pensando, voy a hacer un triple paradiddle, doble, no sé cómo se llaman esas madres. Nada de eso. Nada, eso no. Aquí lo importante es, además de lo que ya mencionó Agus, en la batería, voy a poner un ejemplo sin teclado. Es como si yo tocara estas tres notas. Es un motivo, ¿sí? Puede funcionar como motivo y lo puedo desarrollar, ¿sí? Pero, como decía Agus, puedo tener un pulso que me dé una pauta para poder conversar o crear un diálogo o frasear. Muchas veces empezamos a generar cosas y tenemos como muchas limitantes que puede ser que teóricamente pensemos que estén mal, que no nos gusta cómo suenan. Acuérdense de lo que dijo Agus hace rato, pierdan el miedo a sonar mal con su instrumento, no pasa nada. Si yo toco estas tres notas, puede ser que haga cosas como... Puede ser que haga simplemente con el bombo, ¿sí? Y teniendo como esas tres casillitas, ya tengo tres colores diferentes de la misma cosa, ¿sí? ¿Qué fue lo que pasó en esto? Yo puedo hacer cosas como... ¿Sí? Y tal vez, bueno, es un concepto un poco abstracto, pero tiene sentido, porque estoy diciendo algo que tiene esencia, ¿sí? No estoy hablando por hablar, ni balbuceando, ni nada. Entonces, eso fue lo que pasó en este ejemplo. Yo escuché lo que estaba haciendo Agus, tomé un pulso y él lo movió de tal forma que el pulso no se volvió menos importante, sino seguía ahí, pero la melodía se desarrolló hacia no sé dónde, pero llegó a un punto en el que se pudo hacer un ensamble coherente, porque estábamos hablando de lo mismo, ¿sí? Y era la misma melodía. Entonces, a veces pasan estas cosas en las que generalmente pensamos que no, es que el tiempo o está fuera de tiempo o no está cuadrado o no sé qué tocar o cualquier cosa. No olvídense de todo eso. A veces ser desinteresado de como esos aspectos te da la libertad de poder escuchar y hacer cosas que ni siquiera sabes que podías hacer.
En este ejemplo, Agus tocó una línea de bajo y se quedó todo el tiempo tocándola estable y consistente. Eso da eh, libertad para poder pensar en diferentes tipos de acompañamiento. Depende de lo que se esté tocando, pero en este formato puedes tener, como dije hace rato, la libertad de tocar de la forma en la que tú quieras, porque es composición en vivo, ¿sí? Generalmente lo que hago es escuchar como la intención de las notas, o sea, qué orden tienen y qué quiere decir. Y además la subdivisión, o sea, la subdivisión era como pa, 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 ¿sí? Al principio no quise pensar en eso. Si se acuerdan, Agus dijo que el primer impulso, si a veces lo reprimes, puedes tener como muchas otras cosas que hacer, ¿no? Y fue precisamente el caso. Yo en lugar de tocar como... Y realmente lo pensé, pero dije, bueno, ¿por qué no hago exactamente lo contrario? ¿Sí? Entonces partí de una idea que no fue lo primero que se me ocurrió. De ahí eh, empecé a pensar en el instrumento, ¿ok? Si la intención es la misma y, y se mantiene, puedo explorar más cosas, ¿sí? Puedo explorar tanto... ¿Sí? O algo como... Fueron más o menos como las tres cosas que estuve haciendo. Pensé en cómo estaba tocando Agus, qué notas estaba tocando, la intención y en los acentos que puedo tener en cuenta para ir coloreando, adornando y desarrollando mis ideas, sin salirme de lo esencial. Entonces es eso, eh, tener como la libertad de poder hacer lo que quieras hacer en tiempo real sin olvidarte de lo que está diciendo tu compañero. Bueno, vamos a hablar un poco fuera de lo baterístico, pero también les puede servir a los bateristas compositores. Muchas veces me dicen, oye, ¿y qué progresión uso? ¿Cómo le hago? O pásame unos acordes chidos. Mira, la verdad es que todas las notas funcionan con todos los acordes y que con cualquier combinación de notas puede ser una melodía. Entonces, ahora voy a utilizar a mi asistente Fernando. Me va a decir 4 notas, las que él quiera.